Evelyn Yasmín Mora Barajas y Karen Guadalupe Vargas Ponce, con asesoría del maestro Edgar Ramón Rosales Galarza y el Centro Universitario TEC, presenta Riesgos de Trabajo. Hola a todos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast titulado En Turno y con Derechos, un podcast bonito donde te explicamos tus derechos laborales de manera clara y sencilla. Yo soy Evelyn Mora. Y yo, Karen Ponce. El día de hoy traemos un tema demasiado importante para todos y todas y todes, que a veces es poco hablado, y este es riesgos de trabajo. Exactamente, porque a quien no ha visitado ya muchas veces el consultorio médico del trabajo. Sí, y no importa tu edad, sexo, puesto que tengas, si eres recién llegado, si tienes años de antigüedad, si eres becado, si estás haciendo tu servicio, absolutamente nada te excluye de correr algún riesgo de trabajo, pero tampoco de que la ley no te vaya a proteger. Y entonces vamos a un pequeño corte comercial. Volvemos con toda esta información necesaria en el día de hoy. ¡Ana! ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera. Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debí haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Regresamos y sin más preámbulos, vamos a adentrarnos al tema ¿qué es un riesgo de trabajo? Bueno, según la Ley Federal del Trabajo, son todos los tipos de accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio de estarlo haciendo, en el traslado, en algún tipo de momento, pues por motivo del trabajo. Y ojo, esto incluye desde enfermedades causadas por la acción, continuada de una causa relacionada con el trabajo, hasta lesiones, quemaduras, intoxicaciones, estrés laboral, problemas musculares o incluso hasta la muerte. Qué fuerte, ¿no? Demasiado. Incluso la semana anterior hubo 2 explosiones por el área del Álamo, en Guadalajara, y en la última que fue, hubo muerte, justamente, muerte de 2 personas que en el momento pues las trasladaron al hospital porque pues seguían con vida, las trataron de salvar lo mejor que pudieron, pero pues fallecieron. Y después, dentro de la misma fábrica, era una fábrica de aerosoles, encontraron el cuerpo de otra mujer pues ya calcinado, y pues todo esto pues por lo mismo, ¿no? O sea, no se tiene estos cuidados en los riesgos de trabajo. Ahora, pues todo este tipo de riesgos de trabajo pues no muchos son visibles. En este caso pues pudo haberlo sido, pudo haberse prevenido, pero pues hay muchos que pues no lo son. Pero pues les vamos a explicar un poquito de cuáles son estos tipos de riesgo de trabajo, pues para que estén atentos. Están los físicos, los químicos, los ergonómicos, biológicos, psicosociales y de seguridad, pero pues los vamos a dividir para irlos explicando poco a poco y pues para irlos entendiendo. Y pasamos con el primero, donde tenemos los riesgos físicos, que vendrían siendo todos aquellos donde nuestro cuerpo está implicado, es decir, todas aquellas radiaciones, las temperaturas muy extremas, la iluminación inadecuada, entre otras muchas. Así es, también tenemos por otra parte los químicos, que son todos aquellos donde estamos expuestos a sustancias químicas tóxicas que pueden causar enfermedades respiratorias, cáncer, entre muchísimas cosas más. Ahora vamos con los riesgos ergonómicos, que son todos aquellos con malos diseños de puesto de trabajo o movimientos repetitivos que pueden causar trastornos musculoesqueléticos. Y tenemos también los biológicos, que son todos aquellos donde tenemos la exposición a agentes biológicos, como pueden ser bacterias, virus, hongos, entre muchas más, que pues pueden causarnos enfermedades infecciosas. Luego tenemos los riesgos psicosociales, que son los factores ambientales que pueden afectar nuestra salud mental, así a nivel pues de trabajo,
como lo es el estrés, el acoso laboral o la falta de apoyo, que lo hemos visto mucho últimamente. Y por último, pero no menos importante, que también de aquí viene nuestro ejemplo, los riesgos de seguridad. Son todos aquellos relacionados con la seguridad física del trabajador, como pueden ser caídas, incendios, explosiones o accidentes con maquinaria, pues sí, como lo vimos en este ejemplo, que fue pues una explosión por los aerosoles y pues es un accidente en general que afectó muchísimo, porque incluso afectó también a la gente que vivía alrededor, hubo muchos heridos por su parte. Pero bueno, ya una vez dada la información, vamos a un pequeño corte y volvemos con más. No se desconecten. Todos los días, al salir a trabajar, sabemos que nuestras familias nos esperan de regreso. Pero solo siendo conscientes de los riesgos que nos rodean y con los conocimientos y buenas prácticas en seguridad, podemos volver sin ningún daño a nuestros hogares. Conciencia Segura. El renovado sistema de gestión de excelencia en seguridad nos ayudará a prevenir accidentes, minimizar riesgos y vivir seguros. Tener la conciencia segura es estar mejor capacitado para convertirnos en colaboradores súper seguros. Por ejemplo, identificando los riesgos antes de iniciar un trabajo y usando siempre los equipos de protección personal antes de ingresar a la zona de trabajo. Tener la conciencia segura es estar súper alerta y saber cómo actuar ante cualquier emergencia. Tener la conciencia segura es ser un súper ejemplo para los compañeros y nuestras familias, demostrando que nos hemos preparado y que estamos capacitados para evitar accidentes. Contamos con tu conciencia segura para trabajar juntos en un ambiente siempre seguro. Bueno, regresamos después de este pequeño corte y ahora sí, lo más importante en general, ¿qué es lo que nos dice la ley del trabajo o qué es lo que nos brinda en general? Bueno, pues en sus artículos 472 al 515 establece que los patrones tienen esa obligación de prevenir estos riesgos y de alguna manera pues responder ante ellos si es que ocurre. Justamente para poder prevenir deben brindar el equipo de protección necesaria, capacitar a los trabajadores y contar con medidas de seguridad necesarias para prevenir todo esto. Y ya pues en caso de que suceda algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad, el trabajador tiene derecho a la asistencia médica o también a la rehabilitación. En caso de incapacidad o fallecimiento corresponde una indemnización para él o ya sea para sus beneficiarios. Si bien le corresponde a usted como trabajadora o trabajador en caso de un accidente o enfermedad, primeramente lo que tiene que hacer es reportarlo a su jefe directo y al área médica de la empresa o IMSS. En segundo lugar, debe acudir a revisión médica para obtener un certificado de incapacidad si es necesario. Es aquí donde vemos el tipo de valoración que se le hace a las personas que tienen accidentes y de ahí partir a hacer diferentes documentación. Y ya por último, pero pues también muy importante, es que es necesario que deje su constancia por escrito de lo que sucedió, igual que pues su certificado de que acudió al médico, y pues también si tiene testigos es muchísimo mejor pues para contar con esta aseguración de que fue lo que sucedió. Algo que también establece la ley del trabajo es la siguiente clasificación, que es enfermedad de trabajo, accidente de trabajo y accidente de trayecto. Pero pues lo vamos a explicar un poquito más para que se entienda bien con algunos ejemplos. Y bueno, pues pasamos a la enfermedad de trabajo. En el artículo 475 nos indica que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga pues origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Es decir, pues cualquier tipo de enfermedad que te da por estar expuesto de manera continua o prolongada a algo en tu trabajo. Por ejemplo, podemos ver una persona que trabaja con solventes y pues desarrolla una fuerte pues daño pulmonar. También tenemos el accidente de trabajo, como lo mencionaba, esto viene en el artículo 474,
que pues es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida por repentinamente un ejercicio o un motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar o el tiempo que se presente. Pues en pocas palabras, pues es un accidente que se presenta mientras estás trabajando o a causa del trabajo, ya sea en tu trabajo, en centro de trabajo, o si estás fuera cumpliendo con algo relacionado al trabajo. Pues un ejemplo podría ser cortarte con una máquina, caerte de la escalera de la oficina o que te atropellen yendo a trabajar pues por un documento que te pidió la empresa. Y pues ya por último tenemos el accidente de trayecto, que puede pues confundirse con accidente de trabajo, pero no es lo mismo. En el accidente de trayecto pues no está definido con ese nombre exacto en la Ley Federal del Trabajo, pero pues en el reglamento del Seguro Social Obligatorio sí lo contempla como parte de los accidentes de trabajo, siempre y cuando que suceda en el trayecto directo entre la casa del trabajador y su centro laboral, ida o regreso, sin desvíos personales. Cuando hay un desvío personal, pues ahí ya no se considera como un accidente de trayecto. Hay que tener mucho cuidado en esto porque muchas veces se confunde. Básicamente lo que les quiero dar a entender que este tipo de accidente es aquel que te pasa yendo de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. Por ejemplo, pues cuando te atropella un tipo de algún camión a tu empleo, o ya sea, no sé, que te caigas por alguna situación, esto puede entrar en los accidentes de trayecto. También, pues si tu empresa no respeta las normas que te mencionamos, o no te da la atención necesaria, puedes acudir a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y ellos son quienes defienden los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras y beneficiarias, así como todos aquellos sindicatos, a través de los servicios de asesoría, asistencia en la conciliación y representación jurídica. Ofrece pues de alguna manera esta atención telefónica a través de los siguientes números que les vamos a decir. El primero sería 800-717-2942. Se lo repito, 800-717-2942. El segundo es 800-911-7877. Una vez más, 800-911-7877. También se pueden comunicar por correo electrónico a orientacionprofedet, todo en minúsculas y seguido, @stps.gov.mx. Se lo repito para que lo anoten bien, aseguren que está bien escrito. Orientacionprofedet, todo eso en minúsculas, @stps.gov.mx. O igual, pues aquí en Guadalajara pueden acudir personalmente a la sucursal que está en Avenida Alcalde 500 en la colonia Centro Barranquitas, con el código postal 44379. Y pues ya. Para que tomen nota en lo que vamos a un corte comercial y ya volvemos. Cualquier duda, estaremos pues una vez más repitiendo los números y también dónde se pueden comunicar después de este corte comercial. Trabajador independiente, ¿sabías que al incorporarte al IMSS tienes derecho a la cobertura del seguro de riesgos de trabajo? Este brinda asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación e incapacidades por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales. Por otra parte, en caso de fallecimiento, se otorga una ayuda para gastos funerarios, además de las pensiones de viudez, orfandad o ascendientes que correspondan. Recuerda que asegurar tu futuro está en tus manos. Gobierno de México. Volvemos y antes de pasar a unos tips básicos para prevenir los accidentes, me gustaría hacer mención del número de la Profedet, que es el siguiente. Muy bien, tengan todo ahí a la mano, recuerden el número. El primero vendría siendo 800-717-2942. Una vez más,
800-717-2942. El segundo vendría siendo 800-911-7877. De nuevo es 800-911-7877. Y también está por otra parte, recuerden el correo electrónico, todo en minúsculas, orientacionprofedet@stps.gov.mx, o pues igual pueden acudir, como les mencionaba, también a Avenida Alcalde número 500 en la colonia Centro, Barranquitas, con el código postal de 44379. Todo esto en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues pasando a los tips básicos para prevenir accidentes, tenemos como principal usar siempre el equipo de protección necesario. Donde se me ocurre pensar en aquellas fábricas que hay bastante maquinaria y sonidos muy fuertes, donde al inicio te dan unos taponcitos, no sé sus nombres, pero te los dan en una bolsita incluso. Te comentan que hay que ponérselos y tú dices como de, ay, pues no va a pasar nada. La situación no se va a ver actualmente o en el momento, pero a lo largo del tiempo sí puede causar un daño a nuestro oído. Entonces, pues sí, hacer el uso del equipo que nos están indicando para cualquier tipo de situación. Protegernos, sobre todo. En segundo lugar, tenemos reportar todas las instalaciones o áreas peligrosas, pues ya sé, es que vemos vidrios en algún lado, algún químico peligroso, no sé, o sea, pueden haber muchísimas situaciones que pueden estar en peligro. Es más, también si vemos, no sé, un ventilador que no sirve o alguna falla eléctrica, de cables sueltos, no sé, todo eso tenemos que reportarlo, ya que pues no es solamente por nuestro bien, sino también por el de nuestros compañeros, ya que pues si en algún momento alguno de ellos viene distraído y no se da cuenta y pues tiene algún problema, algún accidente, pues es mejor prevenirlos, reportarlos y que todo esto sea arreglado, en vez de pues al rato andar lamentando pues algún tipo de problema que se nos venga presentando. Al igual que pues también nos gustaría a nosotros que estas áreas fueran reportadas para evitar que nosotros también tuviéramos estos accidentes, pues ser solidarios en ese aspecto, para que pues nadie vaya a correr ninguno de estos riesgos que mencionamos anteriormente. Como tercer tips tenemos el no improvisar tareas sin capacitación, es decir, por más que te desesperes de no poder hacer la actividad, aceptar que no sabemos de alguna manera o no nos enseñaron en ese trabajo y no tratar de improvisar. Y pues también tenemos evitar distracciones del celular en zonas de riesgo. En general el celular hay que tratar de evitarlo a la hora de trabajar, como todos sabemos, ya que pues puede ocurrir que pues hagamos mal nuestro trabajo, pero pues no solamente por esta parte, como se los mencionaba, también hay que evitarlo pues para evitar algún tipo de riesgo. Si es que vamos mensajeándonos, vamos haciendo un audio, cualquier cosa, aunque sea cualquier cosa del trabajo, primero detenernos en un área que veamos que es completamente segura y continuar, ya que pues si es una zona de riesgo, pues no sé, muchísimas cosas, podemos caernos al caminar, pueden pasar muchísimas cosas que a lo mejor no las pensamos en el momento, pero pues puede pasar. Sabemos que tener ante todo que en esta vida puede pasar de todo, así que mejor evitar todo tipo de distracciones. Y tenemos como punto 5, participar en simulacros y capacitaciones para que estés preparado para todo. Es decir, a veces se ven absurdas, lo podemos llamar así, aquellas actividades que hace la empresa como para estar en alerta si algo llega a pasar, si algo se llega a derrumbar. Nos parecen pues absurdas como lo dije, pero es muy importante para saber actuar, sobre todo en cuestión de personal y de ahí encaminar al área pues grupal, vaya. Entonces sí, esta parte de participar en aquellos simulacros y de alguna manera pues estar preparado para todo este tipo de cosas. Y bueno, ya por último, pues como lo mencionábamos al inicio, tenemos que cuidar nuestra salud mental. El aceptar jornadas excesivas de trabajo o el que nos las impongan está completamente mal, ya que pues podemos caer en estrés, en insomnio, en ansiedad, en un montón de cosas que pues verdaderamente quisiéramos evitarnos y pues
No, o sea, la verdad es algo muy cansado, aunque parezca que no, el cansancio mental es demasiado agotador y es nuestra principal causa de afectación a la hora de pues relacionarnos o trabajar o hacer muchísimas cosas. Por otra parte, pues también tenemos el acoso laboral. Esto es, lamentablemente es muy común, no debería de ser así, pero lo es. Entonces, tratar de evitarlo, denunciarlo también es demasiado importante, ya que pues no es algo cómodo y pues las personas que recurren a esto del acoso laboral deberían de ser castigadas y saber que pues no está bien, o sea, estar conscientes de que pues vamos a trabajar, no vamos a echar lío o a hacer cualquier otra cosa y pues también respetar la comodidad de los demás. Si las demás personas no quieren, pues es no y ya. Entonces pues hay que tratar de ser reservados también en ese aspecto. Y entonces, no sé, me hace cuestionar, Karen, ¿a ti te ha pasado alguno de estos incidentes en el trabajo? A mí directamente no. La verdad yo no cuento con muchos trabajos que he efectuado. Bueno, por ejemplo, me pasó también una vez que trabajaba vendiendo elotes y con la olla del caldo de los elotes me llegué a quemar tantito y pues sí me duró la quemadura unos días de la olla que estaba muy caliente. Pero pues igual fue algo que pues yo tuve que solucionar. Eso fue lo único que yo recuerdo, pero algo que tengo muy marcado, que me contó una tía que tengo, es que ella duró mucho tiempo trabajando en una empresa en el que pues dice que para ella era muy desgastante, ya que su horario era trabajar 12 horas todo un día y bueno, por 4 días consecutivos y otros 4 días le tocaba descansar. Y pues ponle que tienes la ventaja de pues 4 días trabajas, 4 días descansas, no es tanto tiempo a la semana, pero aquí la cuestión es que todo su rol, todo su tiempo de trabajo, todas estas horas las hacía parada, únicamente descansando a la hora de que pues cuando iba a comer o cuando iba al baño, o si acaso me mencionaba ella a mí que tenían un banquito ahí en su área, o no sé si 1, 2 o 3, pero eran muchas personas ahí en su área que estaban pues trabajando, pero pues todas lo hacían paradas. Y ese banquito se lo rolaban de que ay, ahora te tocó a ti, ahora me toca a mí, ahora le toca a tal persona, y pues eran demasiadas como para tener nomás 3 banquitos a disposición. Y pues aparte los banquitos estaban lejos de su área de trabajo, nomás estaban como pegados a una pared en vez de en el centro donde estaba todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces por esto ella empezó a tener dolor de piernas y los pies se le hinchaban muchísimo y pues también le empezaron a salir varices. Ella no conocía sus derechos laborales en ese entonces y pues yo estaba muy chiquita, no podía brindarle esta información que ahora sé. Entonces pues no lo conocía y no lo sabía, no conocía todos estos derechos y pues ella lo justificaba con que realmente era por su edad o que pues no, o sea, lo justificaba con otras cosas y nunca optó por pues ir a mencionarlo en el trabajo. Entonces lo que mejor decidió y ella pensó que era pues la mejor opción que tenía era renunciar, pero pues sin presentar ninguna de estas quejas que pues como ya les mencionamos es demasiado necesario presentarlo. El riesgo que corría ella era un riesgo ergonómico porque como les mencionamos pues es de malos diseños de puesto, movimientos repetitivos, algo musculoesquelético que vivió ella y pues no es justo ni está bien porque pues no recurrió a esto que es sumamente necesario, que es presentar la queja. Pero pues así lo vivió ella, ¿no? Lo vivió durante muchísimos años. Oye, pero qué mal, porque pues como lo mencionamos, el trabajo debió hacer algo al respecto, que muchas veces pasa esto, ¿no? Lo pongo también como ejemplo, las situaciones donde las personas están todo el tiempo sentadas, o sea, unas por solamente estar paradas y otras por solamente estar sentadas. Entonces, creo que es importante avisarle o de alguna manera avisarle, pues, al trabajo, a los jefes para que hagan algo al respecto, porque el padecimiento lo está padeciendo, vaya, la persona y quien lo está sufriendo es ella, o sea, no es realmente el patrón o los demás trabajadores, sino que es necesario e importante hablarlo para de ahí tomar una decisión, que pues ahora actualmente los trabajos vemos que no tardan mucho en tomar
decisiones o este tipo de situaciones, pero tampoco es imposible. Sí, lamentablemente ella no estaba informada de esto, pero pues ustedes no vayan a ser igual que ella, por eso ustedes están aquí presentes en este gran podcast en el que les hacemos saber sus derechos y pues no se queden callados, calladas, callades, exijan sus derechos y pues háganlos valer porque para eso están. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que tienen derechos a trabajar en condiciones seguras y a recibir esa atención en caso de accidentes o enfermedades. Y pues bueno, cuéntenle esta información a todos sus conocidos para que estén informados al igual que ustedes y hagan valer todos sus derechos, presenten sus quejas necesarias, hagan valer todo esto que es necesario y pues tengan la información a la mano ante cualquier cosa necesaria. Y pues nos despedimos, nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Evelyn Yasmín Mora Barajas y Karen Guadalupe Vargas Ponce, con la asesoría del maestro Edgar Ramón Rosales Galarza y el Centro Universitario UTEG, agradece su presencia en el podcast En Turno y con Derechos, en su episodio Riesgos de Trabajo.